Hoy estamos reunidos con Sarita Bergstein Vitán y Fernando Galíndez de Q Capital para aclarar dudas a todos aquellos clientes internacionales que quieren más información de cómo hacer para invertir en los Estados Unidos. Entonces, abrimos aquí la mesa de información. Bueno, Adriana y buenas Sarita, tardes. muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros un placer, Fernando. Placer. Fernando, para aprovechar el tiempo, vamos a comenzar con algunas preguntas y tú, por supuesto, te explayas en todo lo que te tengas que explayar en tus conocimientos de 21 años en este rubro y en la banca en Venezuela por muchos años más. Sabes de lo que estás hablando. Entonces, para la gente que no está en los Estados Unidos, para clientes internacionales que quieran comprar, una pregunta básica. ¿Cómo pueden acceder ellos a un financiamiento estando ellos en el exterior y qué requisitos deben cumplir para poder obtenerlo? Sarita, ese es el secreto mejor guardado. No solamente una persona puede comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos, sino que la puede financiar. Y digo esto porque hay países como Canadá que tiene una restricción donde los extranjeros no pueden comprar propiedades. Donde vemos que en España más bien regulan y restringen que un extranjero compre. Aquí un extranjero es bienvenido a que no solamente adquiera una propiedad, sino que la financie. Y los términos de financiación son bastante flexibles. Básicamente le pedimos que dé una cuota inicial entre un 25 a 30% como mínimo y estamos hablando de tasas de interés de mercado muy similares a las que tú o Adriana pudiese optar y son préstamos con una documentación, vamos a decir, estándar, que son lo que se pide para cualquier crédito. Verificamos los ingresos de la persona, los activos líquidos, que me muestre una referencia bancaria como prueba de su carácter, copia de su visa y su pasaporte y una prueba de residencia que básicamente es un recibo de algún servicio a su nombre de la casa donde habita en su país de origen. O sea, realmente es la esencia de todo crédito, no hay nada escondido, es sumamente lograble y fácil de hacer. Ok, o sea, que ellos te pueden enviar, disculpa para terminar este pedacito, ellos te pueden enviar un extracto bancario o necesitan una carta del banco certificada y notarizada en su país o simplemente con el estado de cuenta es válido. Aunque me den los extractos bancarios, los estados de cuenta bancarios los últimos 3 meses, Sarita, ya con eso los podemos calificar, podemos arrancar el proceso. Simplemente antes de cerrar, con tiempo prudencial, tiene que enviar su dinero a una cuenta acá en los Estados Unidos, que tiene que abrir una cuenta en los Estados Unidos, y de ahí manda el dinero para la compañía de títulos aquí en los Estados Unidos. Es importante mencionar de que quien se encarga del registro son entes fiduciarios que manejan abogados, que son las compañías de títulos, y básicamente ellos son los que se encargan de hacer la autorización de la transacción, ¿no? Sí, que es una forma de resguardar el dinero sin que la gente se sienta, bueno, ¿a quién le estoy mandando mi dinero? Sino que saben que va a una entidad que protege ese dinero mientras se procesa toda la transacción. Eso es correcto. Yo te iba a preguntar, Fernando, ¿a qué tipo de préstamos, o sea, qué tipo de préstamos están disponibles para estos clientes internacionales? Yo los separo en dos grupos. Existen aquellos préstamos de donde yo le pido a la persona que me muestre sus ingresos y me los va a mostrar mediante una carta de un contador, si la persona es dueña de un negocio, o vamos a decir un abogado, es un médico, simplemente le digo, dile a tu contador de que me dé una carta explicando en detalle a qué te dedicas, cuánto tiempo tienes ejerciendo o cuánto tiempo tiene tu empresa y cuáles han sido tus ingresos en los últimos tiempos. Si trabajas para una corporación, que me dé una carta del Departamento de Recursos Humanos. Existe otra figura de préstamos que es lo que llamamos el DSCR, que es un programa diseñado para inversionistas no solamente extranjeros, pero también locales, donde en lugar de tomar los ingresos de la persona,
se toma la renta o la renta potencial del inmueble como fuente de repago del préstamo. Y básicamente, si la ganancia operativa neta da para pagar el servicio de la deuda, el banco aprueba el préstamo. Es una buena opción, Una porque pregunta, eso es lo que muchos clientes me buscan, parece ¿no? Como, excelente. Claro, porque una persona, un inversionista profesional, y yo me refiero como inversionista profesional a aquel que tiene 5, 10, 20 propiedades con un ingreso como individuo es muy limitado. Y entonces lo hace de esta forma, ¿ok? Donde simplemente se usa la renta del inmueble como fuente de repago del préstamo. claro que a la Fernando, final, bueno, lo que conversamos. volviendo un momentico a lo de atrás, dijiste que tenían que venir eventualmente a abrir una cuenta de banco aquí en los Estados Unidos. ¿Conoces algunos bancos que abran cuentas a distancia? Como no, Sarita. Hoy en día hay bancos que abren cuentas a distancia. Estamos en un mundo donde tú puedes hacerle, o Adriana, un video al cliente, se lo mandan, todo el trámite conmigo es online, es digital, y inclusive el cierre se puede hacer en forma remota. Qué bueno. Una pregunta, hay gente que sabes que le tiene como mucho miedo a endeudarse aquí en los Estados Unidos porque como no conocen el sistema, y te dicen, no, yo prefiero pagar en cash. ¿Qué le dirías tú a esas personas que dicen, cuál es el beneficio de endeudarme o pagar en cash? Mira, yo estuve en esos zapatos, ¿ok? Yo no viví toda mi vida aquí en los Estados Unidos. Tuve una época donde yo era un profesional que trabajaba en un banco en Venezuela y quise comprar, pero nadie me explicó, me llevó de la mano y me mostró cómo podía no solamente comprar, sino apalancarme. ¿Cuál era el miedo? Yo decía, bueno, ¿qué pasa si me devalúan la moneda? ¿Ok? O implementan un control de cambio. Son riesgos que tiene cualquier persona en Latinoamérica. ¿Cómo hago yo para enfrentar ese compromiso que adquirí con una institución financiera en los Estados Unidos? Resulta ser de que si a mí un corredor de bienes raíces como tú o como Sarita me dice, mira, ven acá, esta propiedad se renta, y de paso el evalúo me lo puede mostrar también, por digamos una cifra, en $3,500 al mes. ¿Okay? Aquí están las estadísticas, y de paso se renta en 30 días. Ya eso me da a mí una tranquilidad enorme. De paso, nadie me dijo de que si yo pedía un crédito, el banco me iba a pedir, y es por protección mutua, unas reservas. Esas reservas pueden ser 6 a 12 meses. Entonces, suponiendo peor escenario de que implementar un control de cambio que tenga dificultad en convertir a dólar, yo tengo aquí en los Estados Unidos esa reserva que me permite asumir cuotas mensuales en caso tal o mientras la propiedad se renta. Pero nuevamente, si me están diciendo y me muestran que hay 15 propiedades como la mía que se han rentado en los últimos 30 días, 60, 90 días y se han rentado en X cantidad de tiempo, ya yo sé dónde estoy parado. ¿Ok? Entonces, ese es el punto número uno. Punto número dos. Yo prefiero quedarme líquido, tener el dinero de mi lado, que tenerlo completamente anclado a una propiedad. ¿Ok? En finanzas hay algo que se llama el costo de oportunidad. ¿Qué puedo hacer yo con ese dinero que estoy colocando y lo estoy usando para pagar una propiedad de contado? ¿Cuánto me rinde por otro lado? Quizás en otra propiedad, quizás en otros instrumentos de inversión, etc. Por otro lado, mitigo riesgo, porque puedo hacer no una, sino múltiples inversiones y no necesariamente en bienes raíces. ¿Ok? Y la última, que creo que es la más importante, de que mi revalorización, y nuevamente esto es un país de estadísticas, es sobre el valor de compra, no sobre lo que yo puse.
A mí me gusta usar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer de que yo agarré hace 10 años y me compré una casa en $500,000 y me apalanqué con $250,000. Según estadísticas, en el estado de la Florida las propiedades se han revalorizado en un 100% en los últimos 10 años. Es decir, que hoy en día esa casa vale $1,000,000. Me van siguiendo hasta ahora. ¿Ok? Agarré, la vendí, le pagué al banco los $250,000 que me prestó, realicé una ganancia de $750,000. Es decir, tripliqué mi inversión en 10 años. Claro. ¿Okay? Yo siempre le digo a las personas, y no me gusta ser encantador de serpiente, las inversiones inmobiliarias son a largo plazo. Si lo haces de esa manera, no veo cómo te puede ir mal. Es como parte de tu patrimonio y no es una cosa Ya. de ganar y perder en el momento, sino que sabes que con el largo tiempo, pues definitivamente vas a realizar la ganancia. Correcto. Otra pregunta que me gustaría ver si está de acuerdo con las cosas que yo tengo en mi mente, pero tú lo sabes mejor, porque esa es tu especialidad. ¿Tú qué recomiendas? ¿Que se hagan las compras de las propiedades a título personal o mediante una corporación? Puede ser una LLC, puede ser una sociedad anónima. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Mira, Sarita, yo no soy abogado, pero partamos de un principio de que, por un lado, las personas naturales mueren, las corporaciones no mueren. Existe, desde el punto de vista, vamos a decir, sucesoral, una protección, por hacerlo de esa forma. Uh-huh. Por el otro lado, vamos a hablar del punto de vista financiero. El estado de la Florida permite de que tú deduzcas X cantidad de gastos a esa corporación. Entonces, por ejemplo, puedes depreciarla en 27 años y medio, y eso es una salida contable más no de caja. Eso va contra los impuestos. Los impuestos de la propiedad los deduce el impuesto sobre la renta. Los intereses del préstamo los deduce el impuesto sobre la renta. Entonces, de esa forma tú puedes maximizar tu rendimiento. Yo lo sabía, pero me gusta más cuando lo dice alguien que, aunque no es abogado, porque ninguno de nosotros es abogado, cada uno tiene una licencia diferente, tanto Adriana como yo somos corredores de bienes raíces, y esa es nuestra licencia, la tuya es de, bueno, no, tú también eres realtor, pero ejerces más de mortgage broker. Es bueno. No, yo no hago real estate. Tengo la licencia y tengo sí, múltiples licencias en el sector financiero, y por eso me atrevo a decirte que para mí la parte más importante, además de ese componente de protección patrimonial, es financiero. Sí, un poquito, en base a la ley, sobre todo aquí en la Florida, el hecho de tener una LLC, y confírmame si estamos en lo correcto, a la hora de heredar o de vender es mucho más, estás más protegido financieramente, inclusive por el caso del FIRPTA, que ahorita le podemos explicar a la gente un momentico lo que es el FIRPTA, que es los impuestos que tienes que pagar si vendes y está persona natural, mientras que en el caso de una compañía no es así, ¿correcto? Sin pero duda. es que no es solo A ver, un abogado, un Bueno, como un contador tema, la ¿no? puede estructurar de una forma que puedas ser eximido de esa retención del 15% sobre el valor de la venta, porque se considera que esa empresa es un ente, un ciudadano americano, y por ende no significa que no va a pagar impuestos sobre la ganancia de capital. Ojo, y lo aclaro de un principio, sí va a pagar y pagamos todos, pero no le van a hacer esa retención del 15% del valor de venta en el momento en que valga la redundancia, vende la propiedad. No, y efectivamente la gente piensa que, perdón, que como apoyando lo que tú decías ahorita, que los préstamos nada más salen a nombre de personas naturales y pierden ese beneficio cuando son compañía, y es un mito. Eso es Pero algo que es tocando la parte, espectacular. Compra la propiedad a nombre de la corporación y y el préstamo sale a nombre de la corporación. Obviamente la persona que está detrás es el garante, ¿no? Claro.
Claro, pero en referencia a lo que tocó Adriana en la parte sucesoral, cuando tú falleces, pero tú le entregas el ALC, o sea, la corporación completa, entonces ya no tienes que pasar por otro tipo de documentación, que si de la casa, que si aprobara el nuevo. No, ya está listo. Ya la corporación fue aprobada y ya. Y así es mucho más fácil al momento de una herencia. Una pregunta, Fernando. Una persona que decide, o sea, ir contigo y hacer toda la parte de financiamiento, o sea, ir con un préstamo a la hora de inversión, más o menos cuánto es el tiempo para que la gente se haga una idea desde que comienza este proceso hasta que si pasa la precalificación y todo va bien, ¿en cuánto tiempo más o menos la persona puede saber si fue preaprobado, cuánto le van a prestar? Adriana, yo te puedo preaprobar a una persona en 24 horas o menos. Y desde que entre en contrato a que llegamos, que vamos a la mesa de cierre, 45 días. Sí, para que la gente tenga un estimado de que a veces la gente se pone nerviosa. Mire, ¿y qué pasa que no sale? Sino que entiendan que esto es un proceso y ese es el tiempo normal de una Como en transacción. todas partes del mundo, tienen que entregarme la documentación que se le pida. Dame tus estados de cuenta bancarios, dame la carta del contador, en fin, si se entrega, eso es una chuleta. La documentación tal cual se le pide es rápido. Para los que no son venezolanos como nosotros y no entienden lo que es una chuleta, para los La lista de americanos es un cheat documentos. sheet, es una lista de que tú vas marcando. Esto, Correcto. sí, pero no solo eso, sino que es importante que sepan, Fernando, que tú los precalificas a ellos, lo cual no quiere decir que todo el proceso está ya aprobado cuando tú precalificas a un cliente. Tú En puedes ninguna parte explicarle del la mundo, diferencia entre esa simplemente le estoy diciendo, mira, precalificación. en base a una información preliminar, tú me estás diciendo a mí cuántos son tus ingresos y me Okay. estás mostrando tus estados de cuenta bancarios. En base a eso, yo te precalifico o te preapruebo para ciertas características, para un préstamo de X cantidad de dinero. Ahora, si en el interín de pasar los días y agarraste y te llevaste el dinero para otro lado, y si trabajabas para una empresa y te votaron o tu empresa quebró o el contador me dice yo no voy a entregar esa carta, obviamente la aprobación final no la vas a tener. Es Okay. que es importante que Y lo sepan porque hay veces que creen que porque están preaprobados ya está listo todo y no es así. Y es bueno que Eso no todos existe en una nuestros... parte del mundo y de hecho más bien eso le da estabilidad al sistema inmobiliario y es lo que ha hecho de que hoy en día tengamos un mercado sano. en muchas Perfecto. ocasiones el hecho en este proceso vale mucho lo que hacen los underwriters. Los underwriters son aquellas personas que evalúan tu nivel de riesgo ante la entidad bancaria, ¿correcto? Eso es correcto. Entonces, ustedes trabajan porque, Mira la sonrisa de Fernando cuando uno dice underwriter. ¿Sabes por qué me bueno, río? ¿por qué? Porque mi primer trabajo de recién graduado fue en Venezuela y en Venezuela también existe. Yo fui underwriter, ella se llama analista de riesgos. Analista de riesgo. Ok, Tú eres el ustedes que todos trabajan los con realtors analistas de... amamos. Sí. Ustedes trabajan con analistas de riesgos cercanos a ustedes que puedan ser flexibles a la hora de un documento o No, de esos directos de ni los yo ni bancos. nadie. Okay. Yo tengo que presentarle al underwriter los documentos tal cual él los quiere ver. Justamente parte de mi habilidad es armar el expediente de manera que tanto él como el comité de crédito se sientan cómodos y aprueben el préstamo. Y por eso es tan importante escoger gente como tú que conoce el mercado, que sabe cómo se maneja internamente, porque a veces te dicen, no, yo te consigo un préstamo y la gente no sabe en manos de quién está. Y parte de todo esto es que la gente sepa y entienda tu conocimiento y tu experiencia, porque caes en manos de cualquiera y puedes perder ese derecho o esa oportunidad de inversión. Exactamente. Hay Nosotros mucha sabemos gente cómo mediocre por estructurar ahí. el expediente tal cual como el banco lo quiere ver para que lo pruebe.
Y eso es lo más importante. Perfecto. Llegamos casi al final y el underwriter te manda algo que se llama aprobación con condiciones. Por favor, explícale a nuestra gente qué es una aprobación con condiciones. Perfecto. Recordemos que yo pruebo una documentación inicial y quizás han pasado 1 o 2 meses al momento que la persona entró en contrato. Sin embargo, yo sometí el préstamo para aprobación y hay un estado de cuenta nuevo que sabemos de que el banco con que trabaja esa persona ya lo emitió, ya se hizo el corte. El underwriter me puede decir, mira, dame ese, quiero ver el último estado de cuenta bancario. O sea, Obviamente, eso es una condición. Exacto. Una de las cosas de que nosotros, y una ventaja por la cual yo le digo a las personas usar un banco para comprar una propiedad es una ventaja, porque vas a tener un socio que se va a encargar de revisar de que esa propiedad, el avalúo de que si es un condominio, los estados financieros sean favorables, van a revisar, y estas son cosas que pueden salir en las condiciones, y de hecho salen, cuál es el índice de morosidad entre los copropietarios, cómo está el seguro de ese edificio, en fin, cosas de que si una persona compra de contado, bueno, mira, agarré, firmé y ya, no revisan No se entera. estos detalles que para nosotros como entidad financiera son importantes y que obviamente un underwriter pide verlas. Y, claro, y lo que tú estás proteger al explicando ahorita, inversionista. sí, lo que él está explicando ahorita, para que nuestra gente lo entienda bien, es que hay condiciones del titular, o sea, para el comprador, de la misma manera hay condiciones para la propiedad. O sea, correcto, que tiene que y ver forma tanto parte de las uno como el otro. condiciones. O sea, Claro. nuevamente, lo más interesante y uno de los puntos de mayor valor de comprar con un crédito bancario es que vas de la mano de un banco, va a ser tu socio en la transacción. Y se va a asegurar de que, No, desde el punto de buenísimo, vista Fernando, me legal, encanta. financiero, la propiedad que estés comprando esté acorde con lo que se espere, ¿no? Sí, porque como explicas tú, una persona que compra cash no es riguroso en la examinación en la verificación de que esa propiedad está en las condiciones más adecuadas. Entonces, Y el si hecho de quieres, tener mandan a un hacer el préstamo te avalúo a la propiedad. ayuda. Claro. Exactamente, es así. Hay una cosa que la gente, cuando va a solicitar un préstamo, también tiene como muchas dudas, sobre todo los primeros inversionistas. Ellos te dicen, bueno, si yo me meto en esta deuda, ¿cómo hago para no perder? Y va un poco de la mano de lo que tú dijiste, si pasa algo en los países, para no perder como mi estilo de vida, mi liquidez. ¿Hay alguna manera o sea, cómo le transmitimos a esas personas que efectivamente hay formas de hacerlo y poder mantener tu estilo de vida Ese es o un tu excelente liquidez? punto, Adriana. Nosotros tenemos indicadores, índices, y en base a eso es que aprobamos un cliente. Yo no voy a darle un préstamo a un cliente para lo cual no califica o que lo va a poner en un aprieto en un mañana. ¿Ok? Tiene que tener los Chévere. ingresos suficientes, la solvencia financiera suficiente para para poder asumir esa responsabilidad. Y un poquito se juega con el down payment que se puede hacer para mantener a la persona Una en parte es unos el estados down financieros. payment. Mira, un crédito yo siempre he dicho que es una mesa de 4 patas, son las famosas 4C del crédito. La primera son tus ingresos. ¿Okay? Tú puedes tener some down payment, pero si la persona no tiene capacidad de pago, se va a caer la transacción. ¿Okay? Necesito ver tus ingresos. Necesito ver tus activos líquidos. Muéstrame no solamente para la cuota inicial y el famoso down payment, sino después que cerremos con cuánto dinero quedas en tus cuentas bancarias. Obviamente, muéstrame que tú tienes carácter, de que tú eres una persona que te has manejado bien con el sistema financiero. Dame por lo menos una referencia bancaria. Y por último, la última C es el colateral. Nuevamente, se le manda a hacer un avalúo, se revisa de que la propiedad
del punto de vista legal, no tiene ningún problema. Y si es un departamento, un condominio, los estados financieros del edificio. Claro. Fernández, Sarita, y ¿quiere? si ustedes tienen, por ejemplo, para préstamos extranjeros, lo que se llama aquí el prepayment penalty, o sea, el pago adelantado de la deuda, ¿tiene penalidad? Algunos programas sí y otros programas no, Sarita. Nuevamente, yo le digo a las personas, si tú te estás comprando una propiedad, ¿por qué? A ver, salvo que tú estés esperando una caída en las tasas de interés muy brusca, una No va a penalidad de pasar. 3 años no te debería mortificar, porque tú te vas a quedar con esa propiedad promedio de unos 5 años. O sea, normalmente el Y prepayment penalty es por ¿cuánto tiempo? ¿3 años, 5 En líneas años? generales son 3 años. Ah, ok, no es claro, tan y grave después de tampoco. eso, inclusive si las tasas bajan, después de cierto tiempo, es recomendable que si esa persona quiere, evalúe cuánto le puede costar una refinanciación de la deuda, ¿correcto? Mira, una de las Todo depende. cosas bonitas de este sistema es que cuando a ver, las tasas de interés fluctúan con el mercado de capitales, con la bolsa, porque están atadas a las letras del Tesoro de los Estados Unidos 10 años. ¿Okay? Van, suben. ¿Qué pasa? De que si las tasas de interés bajan, tú puedes refinanciar ese préstamo a mejores condiciones. Pero cuidado, cuando eso ocurre, más personas pueden calificar. ¿Ok? Entonces, al haber más actores en el mercado, más personas buscando, la tendencia de los precios a la alza. Entonces, es una calle de doble vía. Yo siempre digo a las personas, aprovecha momentos en que, por ejemplo, en esto, momentos que la tasa está alta, si lo vemos con respecto a hace 3 años, pero sin embargo, si vemos las tasas de los años 90, estaba mucho más alta que hoy en día. Okay, yo compré mi casa al 17%. Correcto, pero Sarita, hay una pregunta. La casa que tú compraste hace 20 y tantos años, ¿cuánto te costó y cuánto vale ahorita? Bueno, esa casa me costó con todo, que la mandamos a hacer. Tú sabes dónde queda porque es donde vives tú. Vivo en la urbanización, correcto. Vives en la misma urbanización. Esa casa con todos los upgrades y todo me costó con upgrades $300,000. Hoy en día esas casas están en 955,000, en 1,000,000, porque la mía tenía piscina. Estamos hablando, fíjense una cosa, estamos hablando de una casa, Sarita, espectacular, de 4 habitaciones o más, con tenía piscina. Tenía 6 habitaciones. 6 habitaciones más oficina. Correcto. Una pregunta, y esta respuesta la saben ustedes porque yo. Hoy en día con $350,000, ¿qué te compras en Miami? No respondo, porque... O sea, tú te puedes comprar una casa. No hay. No hay. Entonces, por lo menos no hay algo donde tú puedas vivir. Entonces, ¿es relevante la tasa de interés en ese momento? Después pudiste haber refinanciado una tasa mucho menor. Yo muy cómico, estaba hablando, estaba en mute. Yo te voy a decir una cosa, es importante lo que tú dices, porque hubo un momento que cuando ya yo aprendí lo que eran las tasas y ya fui realtor, que fue mucho después de eso, bueno, sí, unos 12 años después, yo digo, Dios mío, pero ese hombre me clavó. Y llegó una persona y me dijo, en ese momento, ¿sabías algo mejor? No. ¿Eras extranjera? Sí. ¿Necesitabas esa casa? Sí. Te dio lo que había. Por eso pero por eso es que yo tuve una experiencia también donde me hubiese gustado saber más porque hubiera hecho cosas diferentes y no creo que la persona con que le se fue encantadora, sabía muchísimo, pero financieramente creo que pude haber hecho algo diferente. Y de esto se trata, de comunicarle a la gente
asesorarse bien, estar segura que le dan todas las herramientas antes de tomar una decisión. Por eso este tipo de información son tan valiosas. Y Claro. una pregunta, ¿cuál le dirías tú, hablando ahorita de esa falta de asesoría que a veces uno tiene, cuáles son los errores más comunes que tú sientes que un inversionista extranjero comete a El la hora de primero es pedir no un tomar préstamo? acción. Bueno, esa A es la ver, peor de todas. fíjate una Pero eso cosa, es para todos. Por miedo, sí, es así. la primera es esa, por miedo a no tomar acción. Y si tú te das cuenta y analizas todas las monedas latinoamericanas, muchas de ellas en los últimos 10 años han perdido el 40% más de su valor frente al dólar, el dólar estadounidense. ¿Okay? Entonces, dejas tu dinero en moneda local en vez de cambiarlo. Entonces viene el tema, ok, ¿y dónde la meto? Resulta que la economía mundial es una economía de 115 trillones. De esos 115 trillones, Estados Unidos tiene una economía de 30 trillones. Es decir, lo anoté, participa con un 26%. Un solo país. China tiene una economía de 18 trillones y la Unión Europea de 19 trillones. O sea, todos los países de Europa sumados son 19 trillones. Es mucho menor la economía americana. Entonces, a la hora de tú tomar la decisión dónde voy a invertir, creo yo que tu primera prioridad es los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, ok, perfecto. Cambiaste tu dinero, ya lo tienes en dólares estadounidenses. Ahora, ¿qué hago con él? Bueno, la cobertura, y como decimos en inglés, el hedge más estable contra la inflación o la mejor manera de tú protegerte contra la inflación es o compras oro o compras propiedades. Que de hecho, si tú ves el comportamiento del oro en los últimos 10 años, el gramo de oro estaba en $40 el gramo, ahorita está aproximadamente en $84 el gramo, coincide con el crecimiento de las propiedades inmobiliarias en el estado de la Florida. Entonces, definitivamente, y me encanta diversificar, tengo una parte en oro, ¿ok? Pero tengo un componente importante en bienes raíces. En Y ladrillo. nuevamente tiene la ventaja que te brinda las bienes raíces que tú puedes comprar con dinero de otro, es decir, apalancándote con banco hipotecario. Eso es así. ¿Okay? O sea, estás construyendo riqueza con dinero de otro. Hablando de las diferentes formas de poder adquirir, ¿cuál es tu opinión sobre hacer este tipo de compras con criptomonedas? Mira, para mí, es mi opinión muy personal, la criptomoneda es un instrumento de cambio sumamente valioso. Es decir, tú puedes convertir de cualquier moneda del mundo a dólar estadounidense por medio de Bitcoin, por ejemplo, el dinero en segundos a un costo mínimo. ¿Okay? Te estás bypassando cualquier posibilidad de control de cambio, en fin, tiene unas ventajas enormes. Pero tienes que entender que también las criptos son sumamente volátiles. Entonces, sí, es un instrumento de cambio sumamente valioso y útil, pero una vez yo pasaría mi dinero a dólar y una vez que ellos lo llaman en fiat, ¿okay? En moneda corriente, y de ahí hago mi inversión a bienes raíces. Sí, porque puede Perfecto. fluctuar y es high risk. Claro, claro. Exactamente. Sí. ¿No has Fernando, visto que entre el los La miedos verdad, cuando la la verdad es gente... que yo estoy de 100 baja segura que 20? nuestra gente está aprendiendo. Mira, otra tema que creo que todos escuchamos con mucha frecuencia es, además del miedo de que si los intereses están muy altos, porque la gente se quedó con esa idea de que como en la pandemia bajaron tanto, ahora está muy alto y la gente no entiende que están en una tarifa bastante normal. Hay otro tema que la gente habla con mucha frecuencia, que es hoy es Trump, mañana es otra cosa, pero la gente se abstiene de pedir dinero o de invertir por la situación política. Y básicamente
creo que es un miedo que con el tiempo pasa, porque hoy es Trump, ayer fue la guerra de Rusia y mañana puede ser cualquier otra cosa. Volvemos a lo mismo. ¿Qué recomendación le darías tú a la gente cuando no quiere invertir o apalancarse porque tiene miedo a la situación política de un país, Ok, como es Estados Unidos, que es tan mira, estable, pero de hecho la pandemia generó mucho ruido y mucho miedo, ¿no? ujú, La pandemia pasó. ¿Qué pasó con los precios después de la pandemia? así. Exacto. Y no Y solamente durante hablo de también. bienes raíces, te hablo del mercado Pero, bursátil, todo se disparó. ¿Ok? Justamente con la pandemia bajaron las tasas de interés a niveles jamás vistos. Pero ¿qué Creo que más generó nunca los eso? vamos a ver también. Más sí, nos nunca, es que vamos no, a es que tampoco. vean, ustedes recuerdan colas, personas en fila de En los una open cuadra house. para ver una casa y donde para una casa hacían 15, 20, 30 ofertas. Ujú, Pero también eso correcto. generó una inflación que se montó al 9%, que obligó a la Reserva Federal a intervenir 11 veces Sí. y subir las tasas a los niveles que estamos actualmente, pero que ya la inflación ha logrado reducir, se ha logrado reducir prácticamente hasta donde se quiere llevar. ¿Ok? Ujú. A pesar de eso, seguimos teniendo una tasa de desempleo sumamente sana y una economía sumamente robusta. ¿Okay? Entonces, fenómeno Trump, nuevamente, viene el ruido. ¿Okay? Independientemente de que si te guste o no te guste Trump, estamos hablando de la primera economía del mundo, estamos hablando, y vamos a poner el ingrediente de Trump un segundito. Estamos hablando de un constructor, un desarrollador, donde ya puso a manejar Fannie Mae y Freddie Mac a un señor de apellido Purtle. Todos sabemos quién es Purtle Homes, una de las constructoras más Ujú. grandes de este país, junto con Lennar. Y se está hablando de que quien va a sustituir a Jerome Powell, que es el actual presidente de la Fed, el chairman, y que para mí ha hecho un excelente trabajo y lo estamos viendo a nivel de equilibrio de mercados, que es lo que se estaba buscando, al actual secretario de tesorería, se llama Scott Bessent. Hoy en día, para mí, el trader más agudo que existe a nivel de hedge funds es ese señor. En finanzas es un mago y pueden ver su historia. Entonces, ellos están conscientes de que bienes raíces es una llave, es un termómetro que tiene la economía. Cada casa que sale al mercado, y me refiero en cuanto a contribución, lo que ganan ustedes, lo que ganamos nosotros, lo que gana la compañía de títulos, es decir, todo lo que formamos parte de esa transacción, contribuye a la economía de los Estados Unidos con $130,000 cada unidad. Entonces, obviamente, la forma más rápida de tu reactivar la economía es facilitando y haciendo de que las personas puedan comprar propiedades. Y pueden adquirir propiedad. La construcción y bienes raíces por sí son un dinamizador de la economía. Es un pilar importantísimo en la Es un economía de este pilar. país. Eso. Te la Cuando reactiva en nada. inmediatamente, bueno, eso lo vimos nosotros en el 2008 cuando la burbuja, lo vimos en el 2020 con la pandemia. O sea, esto se reactiva inmediatamente porque todos en esta vida necesitamos un techo para vivir y nos Sarita, mudamos porque los trabajos nos quedan más cerca, más lejos, los colegios de los niños, en fin. Entonces, Sarita, hay que tener en cuenta que de los 3 países de mayor crecimiento poblacional del mundo, el primero es India, el segundo es China, el tercero es Estados Unidos. Hoy en día tenemos un déficit de más de 5 millones de casas. Sí, terrible. Eso Sí, señor. señor. es Sí, señor. importante. Hay que seguir invirtiendo. Eso es lo más importante. Hay que seguir Sí. invirtiendo y apalancándose
para lograr los objetivos que uno está buscando. Bueno, quería un poquito, no sé si queda alguna otra pregunta importante que quieran hacer y Bueno, mira, la si verdad que no, yo en este momento, Fernando ha sido muy claro en explicarnos todos. Lo que sí es importante que si nuestros queridos internautas, los que están escuchando y viendo esto, tienen alguna duda, pues van a tener la información de Fernando, la de Adriana, la mía. Ahí están, ya está ahí el banner corriendo para que tomen nota. Y bueno, sepan que los tres somos profesionales, estamos todos licenciados, trabajamos legalmente en este país y bueno, la idea es ayudarlos a poder adquirir su propiedad desde donde esté. Así que y bueno, de manera Fernando, de verdad, informada, con claridad, exacto. Que cada paso que que den cada se sientan seguros de lo que están haciendo. y que cada duda que tengan, pues cualquiera de nosotros se las puede responder sin ningún problema. Fernando, de verdad, una vez más, gracias. Me encanta compartir contigo porque eres muy claro y conocedor de todo De la este materia. tema de las inversiones y de los financiamientos. Sarita y Muchísimas Adriana, gracias. muchísimas gracias por la invitación. De verdad quedo a la orden, no solamente con ustedes, sino con toda la audiencia, con sus clientes. Y aquí estamos para ayudarlos. Y definitivamente hay una cosa que siempre digo a las personas: las grandes riquezas del mundo se han hecho o se mantienen con bienes raíces. Sí, de verdad que no duden en contactar a Fernando para cualquier duda, o sea, cualquier información que necesiten sobre financiamiento. Él es el experto en la materia, les va a dar los mejores consejos, los va a llevar por el mejor camino y obviamente Sarita y yo aquí a la orden para entender toda la parte de cómo está el mercado a nivel de propiedad. Así que bueno, ya saben a quién contactar si necesitan algo. Gracias. Bueno, Gracias a hasta ustedes. luego. Feliz tarde. Chao.